Welcome gente a otro tutorial más de Reason V. Hoy vamos a hablar de dos puntos bastante interesantes. Uno es para aclarar otra duda, como viene siendo ya un poquito norma en los últimos tutoriales, de uno de los usuarios. El punto clave es el estaqueado de Vs, ¿vale? Cómo podemos tener un objeto que se repite varias veces y estaquear esas Vs. Vamos a ver dos métodos. Uno dentro del propio modelado, o programa de modelado, perdón, y otro dentro de Reason V, para ver las diferencias y cómo nos organizamos. El segundo punto, y eso os pido un poco de paciencia en el tutorial de hoy, va a ser un pelín denso porque vamos a hablar sobre cómo podemos crear Vs para personajes. No voy a hablar tanto de los requisitos ni cómo se debe hacer, sino más bien de cómo o qué herramientas nos proporciona Reason V para la creación de cortes en Vs de modelado orgánico, que es bastante más complejo que en piezas mecánicas, ya que tú en una pieza de un brazo o de una cabeza puedes realizar muy pocos cortes para que no se noten luego a la hora de vaquear, ¿vale? Entonces, sin más dilación, vamos a pasar a la primera parte que hemos mencionado, que sería la de ver cómo podemos stackear. El primer caso que voy a explicar sería cómo stackear en tu programa de modelado. Esto sirve para cualquier programa de modelado. Cuando tú quieres stackear algo dentro del proceso de modelado, tienes que meditar si ese objeto se va a repetir. Si eres un environment artist, es muy probable que tengas piedras, postes, barandillas, un montón de elementos que sabes que se van a repetir a lo largo de muchas partes del escenario. ¿Vale? Entonces tú creas unas UVs, que en este caso ya las tenemos creadas previamente dentro del propio 3D Max, porque es un objeto muy sencillo. Aquí veis en verde dónde están los cortes. Y si repites ese objeto, vamos a borrar estos de aquí. Seleccionamos el objeto, copiamos, vamos a poner 4 copias. Y cada copia que hagas de ese dicho objeto va a tener la V que tiene el original. Eso es muy sencillo de entender, no creo que os dé ningún tipo de complicación. Cuando terminemos de trabajar en el escenario, probablemente no queramos tener todos estos objetos sueltos, ¿no? Entonces lo más normal es que agrupemos, hagamos un attach de todas las piezas que componen el set de postes, y si vamos a las Vs que hemos creado, veremos que está todo estaqueado, ¿vale? Si ahora nosotros seleccionásemos las de un poste, podríamos moverlas y ver que está todo estaqueado. Como he dicho, pues esto es interesante a la hora de ahorrar en texturas, ¿no? Es un poco estúpido que si tienes 35 o 40 postes, pues vayas a hacer la textura de cada uno de los postes. No tiene sentido alguno hacer ese método de trabajo. Lo más normal es que hagas uno y luego lo repitas las veces que quieras. Si vas a vaquear luego en un Real Engine las luces o en Unity lo mismo, la iluminación, pues como he mencionado en alguno de los vídeos anteriores, tienes que hacer un segundo canal con todos estos postes empaquetados por separado. No puedes tener overlapping, es decir, Vs superpuestas o estaqueadas cuando vas a hacer iluminación. Entonces siempre se suele crear un segundo canal para todos aquellos elementos que necesiten estar iluminados. Pero bueno, eso es harina de otro tutorial muy futuro, porque todavía falta muchísimo para eso. Luego tenemos otro caso. El otro caso sería que nosotros creamos todo el grupo de postes y nos lo llevamos a las Vs. Para mí no es el procedimiento ideal, porque da bastante más guerra. Es mucho más fácil crear las Vs de un solo objeto que tener que crear las Vs de uno y stackearlo todo. En este caso va a funcionar bien porque es un caso muy sencillo, pero dependiendo de la complejidad del objeto, puede ser bastante más complejo el que el programa detecte que la geometría es exactamente la misma, que todo funciona correctamente. Porque basta que tú por un accidente hayas movido un vértice, porque suele pasar que tú estás seleccionando y tal, y de pronto pues sin querer arrastras un poquito algo,
y ya no va a ser exacto y te puede dar error, ¿vale? Entonces, para mí el método más eficiente es este. Creas uno, haces UVs, lo texturizas, lo finalizas y lo repites. Y ya está. Pero bueno, el objetivo es que entendáis todas las herramientas del programa, así que vamos a ver el ejemplo. Hemos abierto esos postes que teníamos, hemos movido, como hemos enseñado ya, las UVs del loading original para tener el espacio limpio. Seleccionamos uno con la herramienta de polígono completo, objeto completo, y vemos que tenemos aquí la pestaña de Topocopy o Stack. Nos ofrece 4 botones y una serie de elementos. Bueno, yo aquí generalmente el único que toco es aquí. Si quieres que la topología de referencia sea la que está cortada o la que no está cortada. Yo pongo la que está cortada. Luego hay temas para simetría, pero la verdad es que yo en UVs no suelo usar simetría. Pues, o sea, si voy a meter un objeto que sea simétrico, lo que hago es meter el objeto sin la simetría y luego le hago la simetría cuando termino las UVs en el programa. No suele ser frecuente hacer UVs de algo simétrico. Y bueno, sin más. El primer botón, si lo pulsamos, nos selecciona todos aquellos objetos, como habéis visto, que tengan una geometría similar. De hecho, como siempre recomiendo, si dejas pulsado o parado el puntero encima del ratón, te da una explicación. Lo que pasa es que está en inglés, lamentablemente. Bueno, aquí te explica, pues eso, que selecciona las que son más similares y bla, bla, bla. Nosotros lo que ahora podemos hacer es ir a AutoVs, hacemos las Vs automáticas y vemos que tenemos hechos las Vs de todo. Y diréis, sí, pero no lo ha stackeado. Bueno, pues el siguiente botón es... este es para actualizar las que son similares y este apila las que son iguales. Y como veis, pues ya nos lo ha apilado perfectamente. Yo aquí lo que haría ahora sería elegir la herramienta mover, seleccionamos este estaqueo de Vs, los agrupamos porque cuando hacemos el grupo de estaqueado no suele funcionar muy bien, es decir, esto, lo estaqueas y ahí acordaros siempre de usar el segundo empaquetado. Le dices que empaquete, deseleccionas, le dices que empaquete y ya te empaquetas según el tamaño que deba tener. Y así lo tienes hecho ya. ¿Vale? Como veis, es relativamente sencillo. Lo que pasa es que tiene que tener sí o sí una geometría exacta, que no haya ningún tipo de fallo ni de error. Y él te detecta automáticamente cuáles son similares y lo deja todo bastante perfecto. Parece que le da un poquito de guerra porque hay como distensiones. No debe estar bien. Vamos a anular el empaquetado. Vamos a empaquetar de manera... Y voy a poner este otra vez. Ahí. Ahora parece que están todas las piezas separadas. Lo empaquetamos. Volvemos a stackear las similares y esta vez tiene mejor pinta. Si deseleccionamos vemos que no hay estiramiento. Vamos al apartado de mover los grupos y lo unimos lo mejor que sepamos. Y lo mismo. Seleccionamos todos, stackeamos, deseleccionamos, empaquetamos con el segundo y voilà, ahí lo tenemos. Este es un ejemplo de cómo podemos hacer el stackeado o agrupar objetos que tienen la misma geometría. ¿Vale? Con esto doy por finalizado este punto. Os animo, como siempre, a que practiquéis la herramienta, porque obviamente yo si he aprendido este programa ha sido pues como vosotros, viendo tutoriales, los más que suelen estar en inglés, y practicando.
Entonces, yo no puedo enseñaros un programa si vosotros no practicáis. Yo puedo darte una explicación de cómo funciona la herramienta, pero tenéis que practicar. Con esto cerramos la parte de stackear. Ahora viene la parte más compleja y la que nos va a llevar un poquito más de tiempo, que es el apartado de Vs de una cabeza. Un segundo que tenía el archivo por aquí. Perfecto. Como veis, he traído un cuerpo, una mesh de un cuerpo, con la que vamos a trabajar. Como siempre os digo, seleccionamos, movemos la geometría del primer UDIM, vamos a añadir un segundo y ahora vamos a trabajar en el primero en la cabeza. ¿Vale? Tenemos aquí la cabeza y la cabeza suele tener muy pocos cortes. Suele tener uno que está cubierto siempre por el pelo, en el cual va aquí. Esto igual no lo expliqué en su día, pero si seleccionáis aquí una línea, porque si dais doble clic tenéis el loop completo. Pero si no os interesa el loop completo, podéis hacer doble clic pulsando control a partir del siguiente eje que queráis y solo os hace la línea a partir del que habéis marcado previamente, ¿vale? Como en este caso, en esta dirección. Si hicieran la dirección siguiente, pues lo mismo, pero nunca invadiría en la dirección contraria, ¿vale? Esto es bastante útil. Bien, pues hacemos un corte. Ahí. Este suele ser bastante común porque va tapado por el pelo. Entonces nunca se va a ver ese corte, ¿vale? Y es el que se hace casi siempre en las cabezas. Luego, aquí en los ojos también suele ser porque si haces el agujero es muy difícil que eso en las Vs, el orificio interno del ojo quede bien. Y luego también tendremos que dentro de la boca hay que abrirla también, ¿vale? C, lo cortamos. Las orejas sería buena idea también separarlas. Este es un poquito más peligroso porque se puede notar, pero bueno, con el pelo que suele ir por las patillas y demás no se suelen notar tanto, ¿no? Las mujeres con el pelo largo también, un rizito por aquí, suelen camuflar muy bien este corte. Y si se hacen bien las normales, ese corte no es muy notable. Bien, con eso tenemos buena parte. Entonces, esto hacemos un fold y le decimos que empaquete. Vale. Correcto, correcto. Tenemos distribuir activado y a mí eso no me interesa. Así que tú por aquí. Y ahora empaquetar. Quiero que esté ahí. Esto en un grupo. Y quédate en el primer UDIM, por favor. Gracias. Esta pieza la queremos en vertical. Así que, un segundo, hemos hablado. Está optimizando. Está empaquetando de una manera bastante rara. La escala está correcta. Eso es. Es uno de los problemas de cuando usas el segundo empaquetado, que no te escala las piezas, te las mantiene en la escala y si la escala no está correcta, pues no te la arregla. Entonces hay veces que tenéis que estar muy pendientes si sabéis o estáis acostumbrados a hacer Vs y distinguís que la oreja obviamente no va a ser más grande que la cabeza, la V, pues entonces tenéis que estar al tanto, ¿vale? Y hacer que lo haga bien. Entonces aquí llega la hora de ver una serie de herramientas. Con vértice
seleccionado y mover, nosotros podemos ir ajustando la distancia de los elementos para que aprovechen al máximo y estén el mínimo estirados. Luego lo mismo, en zonas en las que están muy junto y que corre riesgo de haber un stretching bastante grande, nos conviene moverlo, ¿vale? Pero yo recomendaría que solo mováis los bordes. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver otra serie de herramientas que nos van a permitir mantener esto como lo dejemos. No voy a hacer todos los lados porque si no esto nos llevaría mucho tiempo y el tutorial sería eterno. Bien, tenemos como primera herramienta los pins. Los pins, que sería este icono de aquí, también tenemos aquí para poner un pin y para quitarlo. Estos pins son muy útiles porque son como chinchetas. Imagínate que tú eres un encurtidor, es decir, alguien que trabaja el cuero, y sabéis, por los típicos videojuegos, ¿no?, que atan como los extremos de la piel para que no se mueva y se mantenga estirada. Pues el concepto del pin es lo mismo que si tú hicieras eso, pero en un corcho. Tienes un papel o algo que sea elástico, entonces tú con una chincheta vas fijando las zonas que no quieras que se muevan, ¿no? En este caso puedes, por ejemplo, elegir este loop de la boca. A ver, ahí. Elegimos el loop completo y ponemos pin. Si vamos a vértice, ahí. Bueno, hemos visto que se han puesto estos puntos negros. Entonces nosotros ahora, si hacemos un optimize, no nos va a mover estos puntos negros, ¿vale? De hecho, vamos a ver, hablando de esto, otra herramienta que sería esta, que es optimizar. El pincel de optimizar, y cuando activamos una de estas herramientas que usan pincel, como tradicionalmente se suele usar, ¿no?, como en Photoshop, que veis que tenemos ese circulito en el puntero, en la pestaña de Map, el submenú de Map, tenemos para modificar el radio, o sea, el tamaño del pincel, y la presión, ¿no? Generalmente vais a modificar el radio y ya está. Y algo que me recuerda mucho VLayout es que dependiendo del zoom que tengáis, el pincel ocupa más o ocupa menos. Digamos que el pincel solo cambia de tamaño si modificas aquí. Pero si te alejas o te acercas, pues influye más o influye menos, ¿vale? Entonces, este pincel lo que hace es como relajar la... A ver, un ejemplo que tengamos un poco nítido. Si veis, lo que va haciendo es un relax, como las herramientas de retopología, ¿no?, que te va distribuyendo los cambios que vas haciendo, pues lo mismo. Va relajando. Veis ahí, en este loop sobre todo, si hago control Z se aprecia, como antes estaba así, y ahora pues va ajustándolo a las nuevas formas que hemos movido aquí en el borde, ¿no?, distribuyendo mejor lo que es la densidad de V. Y como veis, no cambia el borde que está con chinchetas. En cambio, si nos vamos a un borde como este, pues te lo puede llegar a modificar, ¿vale? Aquí ahora mismo no se nota mucho, pero vamos a hacer un ejemplo más drástico para que se note. Esta herramienta, elegimos este borde, lo enderezamos por completo. Ahora cogemos la herramienta y, como veis, la deforma, porque no tiene los pins colocados, ¿vale? Seleccionamos esta isla y la movemos para arriba, que no nos interesa la oreja ahí en este momento. Estoy muy seguro de que ya habéis visto Vs de cabezas en las que este corte de aquí está súper recto y que se ajusta a lo que sería el marco de la V. Porque así facilitan mucho que coincida a exactamente lo que sería pues esto, ¿no? Si tenemos este corte, veis que aquí hay como una deformación. Entonces, si haces que esto sea una línea recta, facilitas mucho que aquí no haya luego o no se note el corte. Entonces, eso me va a servir para explicar más herramientas. Bien, con las herramientas que os enseñé de alinear, como habéis visto hace un momento, puedes colocar todo esto recto, mueves la línea hacia aquí,
Eso es. Y le pones un pin. Vamos a la herramienta relajar. Y veis, como os he dicho, que esto no cambia. ¿Vale? Esto está muy bien. Pero podéis hacer optimizar. Seguramente vaya a tardar un poquito, porque cuando es una isla así amplia, un poquito no, va a tardar un poco bastante porque no he seleccionado solo la isla, sino que he seleccionado todo. Culpa mía. Así. Aquí sale el stop para poder pararlo. ¿Vale? Vamos a seleccionar la isla y le damos a optimizar. Si tarda menos. Y lo que voy a hacer es bajarle esto a 100 y optimizar. Está bastante espeso. Voy a hacerlo de manera manual. El caso es que optimizando no os mueve tampoco los pines, ¿vale? Entonces podéis trabajarlo. Vamos a colocar este pin alineado con los de arriba. Le ponemos y elegimos la herramienta de relax. Y ahora veis que el efecto es mucho más grande. ¿Vale? Y incluso si vais a los bordes, os va a suavizar la transición. Si veis, aquí ahora, estos cuadros facilita mucho. Pongo un poquito más hacia arriba incluso. Vamos a elegir aquí. Los pins. Si queréis quitar pins, seleccionáis los que tenéis y aquí, el pin con la X y os lo quita, ¿vale? Es muy simple de trabajar. Vamos a relajar y relajamos todo esto. Radio, que vaya trabajando más rápido. Fíjate lo lento que optimiza y lo rápido que hace esta parte. Es un poco aburrido. Veis, ya hay mucha menos tensión en estas zonas. Y aquí los cuadrados se van alineando. ¿Vale? Eso sería tan sencillo como seleccionar este y este, lo movemos, seleccionamos esta, nos sirve para saber cuál es la que tenemos seleccionada, perfecto, y sabemos que es este. Pins. Perfecto. Pincel de relajar. Y ahí vamos. Luego tenemos otras herramientas como son estas de aquí, que una es para
En este caso, te permite mover, ¿vale? Esto es bastante útil para, por ejemplo, el caso que tenemos aquí. Si hay geometrías que quieres unificar, ¿vale? En vez de ir de vértice a vértice, pues vas desplazándolo. Entonces, es útil. Suele ser mejor disminuir un poco el tamaño, vas moviendo, etc. Para abrir aquí los ojos, pues tendríamos que ir por vértice, muy probablemente. Voy a hacer todo porque nos volvemos locos. Esta es la herramienta que os menciono, ¿vale? Esta lo que hace es mover. Y ves sobre todo para eso, para bordes. Aquí, por ejemplo, que tenéis espacio que queréis aprovechar para condensar y que la malla no se estire tanto, o que se pueda estirar un poquito más dependiendo de la zona, pues vas moviendo. ¿No? Y como hicimos en la boca, seleccionas el loop, le aplicas el pin y ahora que tenéis eso, pues podéis coger la herramienta de distribuir geometría y arreglarlo. Esto es muy útil y es cuestión de ir jugando para que todo tenga este tono grisáceo, se acerque lo máximo posible a esta franja del medio. Por ejemplo, aquí pues podríamos arreglarlo también porque hay mucha tensión ahí. Eso simplemente sería distribuir el espacio entre los vértices que tenemos aquí, hacerlo más liviano, más abierto y lo solucionaríamos. Esta otra, a mí yo no la uso mucho, que es como para crear un espacio ahí en medio. Es como si estuviera haciendo un efecto, pues como el dibujo, ¿no? Como si fuera un ojo de pez, te va haciendo un estiramiento ahí en el centro. Puede venir bien para ciertos puntos, por ejemplo aquí en la nariz, que hay como mucha presión, porque aquí tenemos el orificio, ¿no? Pues igual te interesa mantener esos polígonos así de estirados. Vamos a imaginarnos, ¿no? Entonces dices pin. Y lo mismo, pues aquí, ¿no? Crees que con este espaciado ya tienen el tamaño correcto, entonces lo pineas. Y entonces pues vas a la herramienta de distribuir y te aseguras de que eso esté pues bien relajado. De todas maneras, para arreglar esta tensión de aquí, el trabajo es bastante más complicado. Incluso hay gente que hace algún corte aquí en la nariz. Pero bueno, no es recomendable, ¿eh? Es mejor que trabajes e intentes ir espaciando lo máximo que puedas esta zona de la cara. Pero lleva... Lo máximo que se suele arreglar es a este tono, que es un poquito rojizo. Hay que evitar estas zonas tan rojas de aquí. Y esta otra, que es muy similar a la de relajarlo. Lo que pasa es que si veis, no relaja. Esta lo que hace es el efecto contrario que el ojo de pez. Si el ojo de pez lo que te hace es expandir, digamos, hacer como un agrandamiento, esta lo que hace es un estrechamiento. ¿Veis? Va comprimiendo en un punto, en un vértice, lo comprime todo. Entonces depende un poquito de las zonas o las partes que queráis regular. Por ejemplo, estas que están muy azules, pues igual os interesa de manera muy sutil encogerlas un poquito, pinear algunas zonas y decir, bueno, no suele usarse para eso, pero podrías. ¿Por qué? Porque estas zonas, al estar en azul, están como muy estiradas, ¿no? Como que sobra. Y en cambio, al comprimir esta zona, pues puedes llegar a oxigenar más esta zona y permitir que puedas abrir más las uves y se vayan quedando en ese tono gris.
Con esto hemos visto estas tres herramientas, más esta de zoom. Esta otra yo no suelo utilizarla. Es como un fold brush. Un fold brush es como un pincel para eh, hacer este efecto, pero en una zona en concreto, ¿no? Para estirar la pieza, que a lo mejor no estaba estirada. Y este otro era... Era con pintura. Este no lo he utilizado yo nunca, por ejemplo. Pero este supongo que es para con el color que tú quieras. La zona que la pinta es como que la protege. Y entonces puedes hacer una optimizada, quizás. No, vemos que lo ha optimizado tarde. Bueno, yo esta ya os digo que no la he utilizado nunca. De todas maneras, la investigaré y en caso de que vea que es algo útil, la desarrollaré. Pero quiero que os quedéis sobre todo con los pins, ¿vale? Que es una herramienta extremadamente útil. Con el apartado de relajación, porque viene muy bien para zonas orgánicas poder hacer cortes y relajar las piezas para que estén... Pues es como un optimize manual, ¿no? Pero que no tarda tanto. Aquí la boca, por ejemplo, habría que cortar el interior. De hecho, ya que tenemos esos cortes hechos, pues con las herramientas que ya hemos visto, haces desaparecer y como veis, pues ya podéis acceder a la boca, que es geometría interior. Hacemos un par de cortes, ahí y ahí, y ahora pues un fold de uno y un fold de otro. Y tenemos esas dos piezas hechas ya. Por eso os comentaba de que es importante que practiquéis herramientas porque como veis todos los botones que hemos explicado en un punto o en otro se utilizan. Entonces, practicar hasta que controléis lo que hace cada uno. En personajes, pues bueno, estos son más para proyectos personales, ¿no? Porque luego cada estudio, si trabajáis para un estudio, pues tiene una manera de hacer los cortes de Vs en el personaje, de hacer los loops y la creación de loops, por lo tanto, dependiendo del tipo de loops que tenga, va a tener unos cortes u otros, etc. Entonces, esto sería más para un trabajo personal vuestro de ir haciendo estas cosillas. Incluso a lo mejor pues los estudios os dan sus propias mallas y podéis trabajar con ellas. Eso ya es dependiendo de dónde estéis, ¿vale? Pero con esto tenéis ya las herramientas para poder hacer exactamente lo mismo que haría pues unas UVs pues como estas, ¿no? Que son ya del personaje hecho, en el cual tienes la cabeza y como veis pues han logrado eliminar todas las zonas rojas que tenía la cara, forzando mucho el estiramiento de estas zonas para llevar la compresión hacia atrás de la cabeza, porque pensar que en esta zona hay pelo, ¿vale? Entonces, al estar el pelo aquí, da igual que tengáis un efecto de compresión o estiramiento de los poros de la piel o demás, porque es irrelevante, no se va a ver a no ser que el tipo sea calvo. Y aun siendo calvo, probablemente tenga algún tipo de pelusilla o alguna historia que camufle bastante mejor ese efecto. Pero en cambio en la cara os interesa que esté bastante grisita y con pocos elementos que os den combate, ¿no? Es inevitable que los haya, porque al final es una geometría orgánica bastante compleja, pero como veis han cerrado todo al milímetro, todo tiene una muy buena distribución, incluso han abierto los agujeros de la nariz, cosa que yo no estaba haciendo. Aquí la parte del ojo, que también está bastante bien relajada. Ellos han hecho el corte del ojo más adentro de lo que yo lo he hecho. Pues yo lo he hecho un poco al exterior. Yo lo haría más bien aquí. O incluso aquí. No me iría tan atrás. Pero bueno.
eso ya es criterio del estudio, como he dicho. Y luego pues aquí lo mismo, ¿no? Veis que cada pieza tiene su trabajo de distribución y los cortes que tiene el cuerpo, que ya veis que es muy poquito. El del eje de la espalda suele ser fácil de camuflar porque la propia hendidura de la columna pues nos permite simularlo un poquito, aunque otros suelen ponerlo en el costado, depende de cómo vaya, pero bueno, con un corte es mejor que tener uno y uno, que serían dos cortes en el costado. Los brazos, como veis, uno también, en la parte que menos se ve, porque si estás jugando en tercera persona siempre ves en este ángulo. Entonces el de la pierna va por el interior, el de los brazos nunca se ve. Incluso aunque veas cinemáticas, siempre tienes como estos ángulos de visión. Estos cortes es muy raro que se ve, ¿vale? Entonces siempre hay que intentar hacer los cortes donde se oculta, donde sabes que por el ángulo de visión, fíjate hasta qué punto tienes que tener planificado todo, que tienes que tener pensado cómo se va a ver tu personaje en cámara y pues en función de eso hacer los cortes. Y con esto, creo que ya llevamos 36 minutillos de trabajo de Vs. Vamos a terminar esta parte de Vs para modelo orgánico. Sé que a lo mejor ha sido un poquito más espeso. No va a ser frecuente que tengáis vosotros que hacer este tipo de Vs, pero bueno, en el caso de hacer monstruos, personajes que os guste todo ese tema, os va a ayudar mucho esta parte específica de orgánico. Y creo que pocos programas son capaces de facilitar tanto el trabajo manual o artístico de estirar y comprimir zonas de las Vs para poder dejarlas perfectas para el modelo que estás haciendo orgánico. Así que muchas gracias por aguantar mis pedazos de chapas. Con esto creo que cerramos más o menos el apartado de VLayout. El vídeo anterior a este aclaramos el tema de cómo llevar a Reason los UDIMs, si no recuerdo mal. Y el anterior a este, pues hemos visto sí, eso, la creación de los UDIMs. Así que con esto hemos ventilado Reason V. Si hay alguna duda que sea muy concreta y que vea que es útil, os la comentaré, pero creo que con esto hemos dado el 85% del programa probablemente. Hay cosas que yo personalmente no uso, por lo tanto no os las puedo explicar y porque, bueno, tampoco... Con esto para usuario de nivel básico medio, incluso un poquito avanzado, tenéis más que de sobra. Creo que he sido bastante generoso en conocimientos en este curso. Así que nada, chicos, muchas gracias por tener paciencia y aguantar la chapa de todos estos capítulos. Como siempre, ya cansado de comentarlo, suscribiros si os gusta el contenido. Van a venir más cosillas. El siguiente con el que empezaré, como he dicho, es Topogán. Que bueno, de ese programa hay muchos más tutoriales de gente que sabe tanto como yo o más. Así que bueno, pero a mí me apetece hacerlo porque para mí esto es una manera también de repasar a nivel personal los programas y tenerlo yo más fresco, incluso aprender cosas nuevas, porque de hecho he aprendido cosas mientras enseñaba a vosotros. Y me es muy útil, ¿vale? Muchas gracias, un beso a todos y hasta el siguiente.